Muy bien, estamos a punto de iniciar nuestra primera práctica con elementos eléctricos y neumáticos. Esto es un sistema híbrido como se definió anteriormente. Es importante considerar, igual que en el ejercicio anterior, ahora que estamos involucrando una fuente de aire comprimido, que la válvula se encuentre cerrada. Esto es por seguridad también. La válvula tiene que estar en esta posición para evitar algún accidente, sobre todo porque la presión que estamos manejando es una presión considerable, 6 bars. Por otro lado, también tenemos que considerar que nuestra fuente de 24 volts se encuentra en este momento desactivada. Esto es para trabajar de manera segura. Muy bien, vamos a comenzar con los elementos neumáticos, lo que en nuestro diagrama esquemático corresponde al diagrama de potencia. Tenemos la fuente del aire comprimido, tenemos nuestro actuador de simple efecto, es un actuador lineal de simple efecto, y una electroválvula 3 vías, 2 posiciones, conocida como electroválvula 3-2 monoestable. Y esto es por la simple y sencilla razón de que contamos con una solenoide y el retorno a la posición de reposo es por medio de un resorte. Esta válvula es la adecuada para comandar los movimientos de un actuador de simple efecto. Procedemos entonces a la conexión de nuestros elementos. Primeramente vamos a alimentar nuestra válvula con presión. Cualquiera de los conectores que tenemos aquí nos permite proveer de presión. Conectamos al orificio 1 o P, de acuerdo a la norma que hayamos utilizado. El orificio que tenemos aquí marcado como orificio 2 es el orificio de salida, que es el que justamente va a alimentar al actuador. Las conexiones, recuerden, hay que hacerlos de manera muy segura, introducir firmemente la manguera en el conector. ¿Sí? Si quisiéramos probar únicamente nuestro sistema neumático, es posible hacerlo. Abrimos la válvula, en este momento ya tenemos presión en el sistema. Podemos activar una electroválvula de una manera manual, por medio de esta leva, por ejemplo, oprimiéndola hacia la derecha para ustedes. De esta forma podemos comprobar el buen funcionamiento del sistema neumático o del sistema de potencia. Ahora, vamos a desactivar la presión porque vamos a continuar trabajando. Hemos probado hasta este momento nuestro sistema neumático. Ahora viene la parte eléctrica, la parte de control o de mando. Este mando que vamos a comenzar a conectar se conoce como mando directo. Vamos a ver por qué razón se le conoce como mando directo. Observemos, de nuestra fuente de 24 volts conectaremos hacia el botón pulsador con contacto normalmente abierto. La señal de salida de ese contacto normalmente abierto irá directamente a una de las conexiones que tenemos disponibles en la solenoide. Aquí tenemos las dos conexiones. No hay polaridad. Esto es, en cualquiera de los dos puntos yo puedo aplicar mi conector. Nos resta ahora conectar el cable de referencia del bus azul. Conectamos y entonces el otro cablecito va al borne disponible de la solenoide. De esta manera cerramos nuestro circuito eléctrico y estamos listos para comprobar el funcionamiento de este mando directo. Activamos nuestra fuente, abrimos la válvula de alimentación de presión y entonces cada vez que pulsemos el botón, el contacto cerrará y nos mandará la activación de la solenoide. Se dice que este es un mando directo debido a que el botón alimenta directamente a la solenoide. Esto en algunos casos es conveniente, sobre todo cuando las solenoides, o mejor dicho, las electroválvulas son de tamaño pequeño, en aplicaciones pequeñas. Cuando la aplicación requiere de un actuador mayor y en consecuencia de una válvula de mayores dimensiones, un mando directo ya no es muy conveniente. Por la simple y sencilla razón de que si este elemento de señal es un elemento diseñado para mandar corrientes pequeñas,
podríamos generar un daño irreversible al elemento. Entonces, por esa razón, preferimos aplicar el diseño de un mando indirecto. A continuación, vamos a llevar a cabo la práctica del mando indirecto de este mismo actuador de simple efecto. Mando indirecto. Imagínese usted que en una aplicación donde requiere utilizar un sensor de proximidad electrónico, requiere comandar un actuador como este, o tal vez más grande. Una de las limitantes de los sensores de proximidad es su poca corriente que pueden suministrarnos. Esto, si lo aplicamos directamente a una solenoide, podría generarnos una sobrecarga en el sensor y en consecuencia podría también resultar en daños al mismo. Por esa razón vamos a utilizar en este caso un elemento que ya miramos anteriormente en la presentación electrónica y se conoce como el relevador. Este es un elemento electromagnético que tiene una bobina y tiene 4 juegos de contactos. Al igual que los módulos que ya hemos trabajado, tienen un bus rojo, que es el de alimentación positiva, tienen el bus de color azul, que es la referencia de la alimentación. En este caso, pretendemos que el contacto del relevador, que tiene una mayor capacidad en manejo de tensión y de corriente eléctrica, nos suministra la energía a la solenoide. En este caso, el botón va a ser relevado precisamente de la función que tenía en el ejercicio anterior. Vamos a comenzar con nuestro circuito. Según lo propuesto, anteriormente decíamos del positivo, en el diagrama que ustedes observaron anteriormente, de positivo al contacto normalmente abierto. Sí, esto lo pueden ir siguiendo en su diagrama que tienen a la mano. La señal de salida de ese botón la vamos a conectar a el punto A1 de la bobina. Falta únicamente hacer la conexión de la referencia. Aquí conectamos cable azul para diferenciar la referencia a nuestra referencia. Observen que ya tengo mi bus completo. ¿Ok? Ahora bien, del positivo vamos a utilizar un contacto normalmente abierto del relevador, de este relevador, por ejemplo. Ese contacto normalmente abierto es quien nos va a suministrar la energía que necesita nuestra solenoide para funcionar. De positivo, entonces, lo mandamos a una terminal de la solenoide. Para cerrar el circuito, entonces, la solenoide se conectará al bus negativo o de referencia. Ahora estamos listos para probar nuestro circuito. Nuevamente, vamos a abrir nuestra válvula, vamos a suministrar la energía neumática. En este momento ya contamos con presión en el circuito de potencia. Recuerden que es muy importante entonces mantener la fuente inactiva. En este momento, ya que tenemos presión, prendemos nuestra fuente y estamos listos para hacer la prueba de nuestro circuito. Observemos entonces que el funcionamiento del actuador va a ser exactamente el mismo. Cuando yo pulse el botón, vamos a ver cómo el actuador en este momento ha hecho su función. Aparentemente es el mismo funcionamiento. En el mando o en el control eléctrico, lo único que ha cambiado es que este contacto que tenemos aquí del relevador es quien nos está mandando la energía a lo que es propiamente la electroválvula. A eso le llamamos un mando indirecto. Y además de la característica y de la ventaja que nos da de manejar corrientes mayores, también nos da la ventaja de poder realizar circuitos lógicos más complejos.
El objetivo de este ejercicio es el de hacer el mando directo, pero ahora de un actuador neumático lineal de doble efecto. Aquí lo tenemos, el actuador de doble efecto, con su orificio de alimentación para el avance, su orificio de alimentación para el retroceso. En consecuencia, también la electroválvula cambia. Ahora es una electroválvula de 5 vías, 2 posiciones, puesto que tenemos ahora 2 orificios exclusivamente de alimentación al actuador, como utilizaciones o servicio. Procederemos entonces a hacer nuestro conexionado neumático. Comenzamos con la alimentación de presión. Del orificio de presión de la válvula lo mandamos hacia lo que es nuestra fuente de aire comprimido. Recuerden, es muy importante tener la válvula cerrada. Ahora bien, si necesitamos que el actuador mantenga su vástago retraído, como en este momento, requiero entonces conectar el orificio 4, que es este, al orificio de avance, y el orificio 2, que es este, al orificio que manda el retroceso. Nuevamente podemos comprobar el funcionamiento de nuestra parte neumática aplicando la presión. En este momento vamos a abrir nuestra válvula y entonces estamos listos para actuar a esta electroválvula de 5 vías, 2 posiciones. Aquí está el accionamiento manual. De esta manera comprobamos el funcionamiento de la parte neumática o la parte de potencia. Cabe mencionar que esta electroválvula, al igual que la anterior, también es comandada por una solenoide y su retorno por resorte. También se puede observar el LED como en el caso anterior. Este LED es un LED indicador, pero como lo explicamos en la parte teórica, es finalmente un supresor de picos. Ahora bien, vamos a continuar con la conexión eléctrica. Para ello voy a cerrar la válvula, voy a quitar la presión y nos cercioramos de que nuestra fuente en este momento se encuentre apagada. ¿Ok? Muy bien. Comenzaremos con nuestra conexión. En este caso, vamos a alimentar a nuestro botón con contacto normalmente abierto y la señal de salida de ese contacto lo vamos a conectar a un punto de la solenoide. Recuerden, en esta parte no hay polaridad, puede ser cualquiera de los 2 puntos. Finalmente, vamos a conectar de la solenoide hacia nuestra referencia. Ahora sí, vamos a prender nuestra fuente. Vamos a abrir la válvula de presión para que el sistema esté debidamente alimentado. Y entonces, cada vez que pulsemos el botón, vamos a provocar un movimiento en el actuador. Nuevamente, esto es un mando directo. Seguramente lo aplicamos cuando las solenoides y en consecuencia los actuadores son relativamente pequeños. Ahora para el mando indirecto, seguimos utilizando nuestro actuador de doble efecto, nuestra electroválvula de 5 vías, 2 posiciones, monoestable, y entonces procederemos a hacer la conexión del mando eléctrico. Para este caso, vamos a requerir incorporar nuestro relevador. Comenzamos nuevamente, como lo marca el circuito, con la conexión del polo positivo hacia nuestro contacto normalmente abierto. La salida de ese botón nos va a conectar hacia la bobina del relevador.
La salida, o mejor dicho, el otro polo de la bobina, va a ir a la conexión 0 volts. ¿Sí? Recordemos, aquí necesitamos nuestro puente para que exista referencia y de igual forma en esta parte para nuestra señal positiva. Muy bien. A continuación, el contacto normalmente abierto de este relevador, por ejemplo, podría ser este, lo vamos a utilizar para comandar a nuestra solenoide. Comenzamos entonces con la conexión de positivo hacia este contacto normalmente abierto. La salida de este contacto normalmente abierto la aplicamos hacia nuestra solenoide. Nuevamente, para cerrar el circuito requerimos el cable azul que nos va a conectar hacia nuestra referencia. De esta manera, el sistema de control eléctrico y la parte de potencia neumático nuevamente se encuentran ligados. Procedemos entonces a la prueba del circuito. Abrimos nuestra válvula de presión. Y ahora encendemos nuestra fuente eléctrica. Y entonces pulsamos el botón de marcha. El funcionamiento es propiamente el mismo, con la única diferencia con respecto al anterior, que ahora la solenoide está alimentada no a través del botón, sino a través del contacto del relevador. Nuevamente, el mando indirecto es utilizado en aplicaciones en donde los actuadores son de dimensiones grandes y además en donde requerimos que el mando eléctrico tenga funciones lógicas más complejas.